Buenas noches. Nos ponemos de pie, por favor, para ponernos en manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos las gracias en esta noche, en este momento. Padre, te damos las gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de ti en este día. Gracias, Padre, porque nos permites en esta noche estar aquí reunidos en tu casa, en este cuarto día de nuestros ejercicios, de estas reflexiones cuaresmales que hacemos para acercarnos más a ti, para estar con tu Hijo Jesucristo en esta Semana Santa y para poder recibir el don del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que derrames ese don, el don de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que abras nuestro entendimiento. Te pido que pongas en mí todo lo que tú quieres transmitir esta noche y que nos cubras con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Buenas noches. Mil disculpas por los minutos de atraso. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, hoy es nuestro cuarto día. En esta parroquia es algo curioso porque cada día vienen más, ¿no? Empezamos poquitos y cada noche vienen más. Hubiera empezado en viernes, ¿no? A lo mejor así. Arrancamos muchos y... Bueno, pues levanten la mano los que vienen hoy por primera vez. Muy bien, gloria a Dios, qué bueno, bienvenidos, ¿sí? Ya les habrán platicado que nos hemos aburrido bastante los días anteriores y que hemos estado aquí tratando de encontrarnos con Dios en una Semana Santa que queremos en esta cuaresma que sea diferente, una cuaresma que nos marque. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Ya se confesaron todos? No, todavía huele a azufre aquí un poquito. ¿Ya nos podemos morir? No, me siguen diciendo. No nos podemos morir. ¿No nos queremos morir? Pero aquí está bien feo. Hermanos, de verdad, si tuviéramos la plena certeza de que nuestro Padre, como vimos ayer en el tema, sale a abrazarnos y que no le importan nuestros pecados porque su amor es infinito y dura para siempre, y que basta con que nosotros estemos arrepentidos como el Hijo pródigo y regresemos a la casa del Padre, Él nos va a recibir, Él nos perdona. Y entonces, ¿por qué no queremos regresar a la casa del Padre? Los hijos, los nietos, los bisnietos, la suegra. ¿Cómo no dejar a la suegra? No. Bueno, hay un ejemplo en la Biblia. Hoy vamos a hablar, ayer lo ofrecíamos, hoy vamos a dar un pasito más en esta formación esta semana. Ayer les hablaba yo de la fórmula de la felicidad, ¿recuerdan? ¿Sí? Hablamos de la fórmula de la felicidad, ya no voy a hacer el recuento, ayer hice el recuento de días anteriores. Pero hoy me voy a centrar en este punto. Si tuviéramos que definir lo que es la felicidad para los católicos, para el pueblo elegido de Dios, para los que integramos la iglesia que fundó Cristo, ¿qué es la felicidad? ¿Se oyen el silencio? Les pregunté ayer que si los católicos habitualmente nos vemos felices. No nos vemos felices. Peleamos. Hay gente deprimida. Ahora en la pandemia, ¿se han dado cuenta cómo hay gente deprimida en la pandemia? Muchísima gente, hasta los jóvenes están deprimidos. ¿Tú quieres ver a alguien deprimido? Alguien que todo el día está en el celular. Esa persona está deprimida. ¿Y cómo sabes que está deprimida? Porque se está refugiando de sus seres queridos, está evadiendo la realidad. Es como el señor que llega y prende la televisión. Dice una señora: licenciado, yo me casé con una momia que ve televisión. ¿No? Hay gente que llega a su casa y para no convivir prende la tele y no lo mueves de ahí. ¿Por qué? Porque huimos de los demás. Si tuviéramos que hablar en esta noche para arrancar el tema, hoy vamos a hablar de la comunidad y hoy vamos a hablar de la iglesia doméstica y vamos a hablar de cómo encontrar a Dios dentro de nuestra casa, porque aquí es bien padre, ¿no? Venimos, ¿sí te fijas que cuando venimos a la iglesia todos venimos como de mejor ánimo? Como más amables, incluso en los grupos, no todos ponen los ojos en blanco y se abrazan y todo el mundo son amigos, una cosa maravillosa.
Pero en casa, cuando regresamos, mucha gente dice, bueno, es que aquí en la casa yo vengo a cargar pilas, perdón, aquí en la iglesia vengo a cargar pilas porque regreso y en la casa es un campo de batalla. Y a lo mejor en tu casa logras cierta tranquilidad, pero cuando vas a casa de tu mamá el fin de semana y escuchas todas las broncas de todo mundo y estás en medio de los chismes y de las envidias y de todo lo que hay en nuestras familias, pues a veces llegamos con la familia de sangre a convivir y se nos va la esperanza, ¿cierto? No todo mundo llega a ver a su familia y sale contento. Hay dinámicas familiares que nos afectan muchísimo. Por eso la definición de felicidad con la que vamos a empezar hoy es esta. La felicidad es tener a quien amar y ser amado por los tuyos. ¿Cierto o no? Eso es la felicidad. La felicidad es amar, pero es tener a quien amar. Todo mundo buscamos a alguien a quien amar, ¿cierto o no? ¿Por qué te casaste? Las caras, el silencio otra vez. Dice el padre Ángel Espinosa que él cuando hace las renovaciones matrimoniales, cuando hace la celebración de renovación de votos matrimoniales, estas cosas tan bonitas que tenemos en la iglesia, dice que las renovaciones nada más se pueden hacer hasta los 15 años de casados, porque los primeros 15 años la gente hace sus votos de renovación matrimonial. Dice que después de los 15 años ya es resignación matrimonial, ¿no? Eso dice él, ¿no? Levanten la mano los que son casados, por favor. Los más alegres. Muy bien. Casi todos, la gran mayoría somos casados. ¿Por qué te casaste? Por amor. Porque querías a alguien a quien amar, ¿cierto? Es más, te deshacías de amor por esa persona. Lo decíamos antier. Investigabas qué le gustaba, averiguabas, querías quedar bien, hasta te bañabas. Maravilloso. Y la otra persona igual encontró a quien amar. La felicidad que se vive no solamente en el amor de pareja, sino en el amor de familia, en el amor en comunidad, en la iglesia, es tener a quien amar y ser amado. No nada más amar, sino ser amado uno también. Todos queremos ser amados, ¿cierto? Por eso nos casamos. Queríamos ser amados. ¿Todavía quieres ser amado? Pues ya estás casado. Se supone que los que estamos casados, bueno, vives el amor todos los días, ¿no? Todavía ves en esa persona algo maravilloso, que es la única persona que es tuya. Como lo hayas escogido, del color que sea. Otro puede ser muy bonito, otra muy bonita, pero esa persona es la única persona que es tuya y así quiero comenzar. No podemos hablar de comunidad en la iglesia si no empezamos, lo escuchamos todos los días, por la célula, por el núcleo, de dónde surge una sociedad. Para que tú y yo estuviéramos aquí, ¿qué tuvo que haber primero? ¿Cómo? Amor, unos padres, ¿sí? Una pareja que se amó, un matrimonio quizás. La gran mayoría nace dentro de un matrimonio, independientemente de que se queden juntos, independientemente de que alguno se vaya, independientemente de eso, nacimos del amor entre una pareja, ¿sí o no? La gran mayoría. Ahora las feministas dicen, no deben de obligar a una mujer a que tenga a su hijo, porque es violentarla. No deben de obligarla, porque ese niño, pues pobrecito, no tiene la culpa, pero a la mujer no se le puede obligar a que tenga, a que dé a luz a ese niño. ¿A ese niño quién le dio la vida? ¿Dios o el violador? Dios. La misma razón por la que no tenemos el derecho a interrumpir una vida cuando ya viene, es la misma razón por la cual no tenemos derecho a terminar una vida cuando la persona ya casi se va. El único que da la vida y el único que puede quitarla es Dios. Es el fundamento teológico para oponernos no solamente al aborto, sino también a la eutanasia. Los católicos, por ejemplo, sabemos que cuando dejan morir a una persona que todavía le podían hacer la lucha médicamente, saben, porque insisto, los místicos que tenemos en la iglesia lo han revelado, incluso los aprobados por la iglesia, ya de aquí algún ejemplo como los libros de María Sima, que les recomiendo mucho. La gente sufre terriblemente porque esa enfermedad, así está en estado de coma, les estaba permitiendo
purificarse de sus pecados, pagar sus faltas. Y la familia dice, ya desconéctenlo. Juegan a Dios. Y esa persona necesitaba, en muchos casos, para poder llegar al cielo. Y las ánimas benditas, las almas purgantes se le aparecen a María Sima y le dicen, no pude entrar al cielo porque me desconectaron, porque me dejaron morir, porque ya no quisieron. Hay gente que está en coma durante años y despierta. Ese es un dato que la ciencia del cual nunca quiere hablar. El 22% de la gente que está en coma o que tiene lo que llamamos una muerte cerebral, regresa. Ciertamente no todos regresan en buenas condiciones, pero casi la quinta parte. ¿Se dan cuenta? Este fenómeno que da con que nosotros abortemos a nuestros hijos, el niño debería estar seguro dentro del vientre de su madre, y ahora resulta que no está seguro porque si la mamá anda con las pañoletas verdes y dice el violador eres tú, pues va a querer abortar. Ahora resulta que ya el niño tampoco está, el niño que es un regalo de Dios. A mí me impresionó tanto lo que nuestro hermano Marino Restrepo nos ha confiado en su predicación en la Iglesia Católica. Yo se lo pregunté a Marino alguna vez aquí en Guanajuato. Él hablando con el Señor, él le dijo, Señor, de todos los flagelos que yo veo en el mundo, el que más me duele es el del SIDA, porque él vio morir a varias personas de SIDA. Es una muerte terrible. Quien tiene SIDA tiene una muerte, una agonía durísima. Y a él le había impactado mucho un caso cercano a él, y entonces le dijo, Señor, ¿por qué permites tú el flagelo del SIDA si no hay cura para ello? Dan retrovirales, pero cura no hay. Y el Señor le contestó, es que yo ya mandé a los médicos, ya mandé a los niños y niñas que tenían por misión descubrir la vacuna contra el SIDA, pero ustedes los abortaron. Cada niño que Dios manda a este mundo tiene una misión. Tú y yo tenemos una misión, y esa misión se planifica cuando se construye una familia. Esa misión se cumple en el momento en que encuentras a lo que Dios dijo que es carne de tu carne. Las mujeres, ¿de dónde salieron? De mi mamá. De los hombres. El hombre fue creado por Dios y Dios tomó una costilla del hombre e hizo a la mujer. No son cuentitos los de la Biblia. Le hizo una ayuda idónea. Ahora le dices a una mujer de estas generaciones, eres la ayuda idónea para tu esposo, y dice ayuda, ni que fuera su gata, ¿no? Oye, pero es que Dios dice, no. ¿Cómo que ayuda? Si aquí somos iguales, ¿no? Igualitos los dos. O sea, sí tienen la misma dignidad, somos hijos de Dios, pero la misión es distinta. Nosotros, por más que quieran ahora hacer tanta locura con cuestiones biológicas, nosotros no podemos dar a luz. Y la mujer no tiene características que el varón tiene porque somos un complemento perfecto. Parto de ahí. ¿Cuál es el gran problema que hoy tenemos en la sociedad? El primer problema es cómo se arman los matrimonios. Nos la pasamos muchos años, a veces toda la vida, padeciendo y componiendo lo que no construimos bien desde un principio, ¿cierto o no? Nuestros matrimonios, peor ahora, donde ya no hay novios. Yo a los señores obispos les digo, es que ya no hay novios, les digo. Lo que ustedes vean la palabra novio en un diccionario, ya todos, prácticamente todos, hay poquitos niños, voy a tratar de ser muy prudente, ¿no? Porque hay pajaritos en el alambre esta noche, pero ya no son novios. Casi todas las parejas tienen vida íntima, prácticamente todas. Y hay gente, a mí me da mucha risa porque siempre hay señoras que me dicen, ay no, licenciado, gracias a Dios mis hijos no. Mis hijos se portan bien, tengo unos hijos tan buenos. Y yo siempre les contesto y les digo, pues mire, la Conferencia del Episcopado Mexicano alguna vez hace unos años hizo un trabajo en zonas urbanas y suburbanas en 25 diócesis de México. ¿Sabe usted el porcentaje de jóvenes entre los 13 y los 25 años que declararon ya haber iniciado su vida sexual o tener una vida sexual activa? ¿Qué porcentaje creen ustedes? Y eso que vivimos en León, en el Bajío, no en la Ciudad de México. O sea,
90%, ¿alguna otra? 80%, ¿quién da menos? Bueno, esos hijos nuestros, 60, esos hijos nuestros que nosotros decimos que son maravillosos porque se portan bien, la estadística arrojó que en los centros urbanos y suburbanos en México, la investigación arrojó que el 94% de los jóvenes tienen vida sexual activa. No hablo de gente casada, entre los 13 y los 25 años. ¿Quiénes son? Nuestros hijos. Y nosotros podemos decir, bueno, esa es la realidad hoy, sí. Esa es la realidad hoy. Pero los que nacimos en los 70, por ejemplo, ya fue una generación donde había muchísimas mamás solteras. En los 80, en los 90, el divorcio subió de una manera impresionante. Hoy ni siquiera la gente se casa, se van a vivir juntos. Es decir, no es una evolución, no es un crecimiento el que hemos tenido, sino lo que nos sostenía como sociedad se está deshaciendo. ¿Cuáles son las tres fortalezas que tiene habitualmente en una sociedad una persona? ¿Cuáles son sus tres refugios, sus tres tesoros? La familia, la escuela y la iglesia, ¿cierto o no? Esos son los tres núcleos. La familia, ¿cómo está hoy? No voy a hablar de la escuela porque, bueno, todos sabemos cómo está la educación y para dónde están llevando a los niños, ¿no? Con la ideología de género. No voy a hablar de la iglesia porque si yo pregunto cuántos de los que hoy venimos aquí estamos en algún apostolado o estamos inmiscuidos en la vida de la iglesia, o sea, no hablo de un católico dominguero, esos cualquiera. Estoy hablando de alguien que se está acercando a Dios de una manera más intensa, que la fe lo ha traído y está vinculado con algo de la iglesia. Probablemente sean muy poquitos de los que hoy estamos aquí. Venimos a los cuaresmales, pero durante el año difícilmente venimos a una formación en la iglesia. A nosotros nos deben de retumbar, es más, hay que apuntarlo en nuestras casas. El libro del profeta Oseas, la Biblia, son palabras de Dios Padre. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. ¿Para qué nos sirve la formación? ¿Para qué nos sirve el conocimiento? ¿Para qué nos sirve la catequesis? ¿Para qué? Para vivir mejor nuestra fe. Nos educa. Dicen que la mitad de la salvación es la educación. Y ese es el primer punto. Los matrimonios se arman en muchos casos en situaciones que no son las idóneas. ¿A qué me refiero con no son las idóneas? Nos casamos inmaduros, nos casamos porque viene el niño, nos casamos porque me quería salir de mi casa, nos casamos porque odio a mi papá o odio a mi mamá. Me casé porque pues fue el primer novio y saqué la mano por la ventana y esto fue lo que agarré. Me casé porque empezamos a tener vida íntima y pues había que casarse. Empezamos mal muchas veces. La cantidad de matrimonios hoy que truenan no es tan grande como la cantidad de matrimonios que viven juntos pero viven mal. Muchos matrimonios viven juntos pero viven mal. Y entonces nos pasamos, decía yo, toda una vida pidiéndole a Dios que arregle lo que nosotros decidimos. No sé si me explico. ¿Quién te escogió al marido? Ya te perdonaste. Pues. ¿Quién te escogió a la esposa? ¿Quién te escogió? No vino San Miguel Arcángel y con una espada te amenazó y te dijo, o ese o ninguno. No, hasta berrinche hiciste. Hasta te opusiste en tu casa, te dijeron que no y tú te valió lo que te dijeron, te casaste. Muchas veces Dios hace maravillas y cualquier matrimonio puede ser restaurado, cualquier matrimonio cambia, crece, cualquier matrimonio mejora estando cerca de Dios, cualquier matrimonio. Hay muy pocos casos, pero sí los hay, donde aunque estén casados a la iglesia no hay matrimonio. No existe el sacramento, es nulo, no es el tema de hoy. Pero hay matrimonios que nunca existieron. No sé si me estoy explicando. No es que te divorcie la iglesia, es que el matrimonio nunca existió. Y ahí el matrimonio no lo deshace nadie. La iglesia no tiene el poder para separar lo que Dios unió. Cuando es un verdadero matrimonio, ¿me estoy explicando?
Cuando no es un verdadero matrimonio, pues así los exorcizan a los dos, así vayan a 20 cursos, así, porque ese matrimonio no era el plan de Dios para ti. Dios no quería que te casaras con esa persona. Tú fuiste el que lo eligió, pero lo eligió mal y sufres terriblemente, y tus hijos, porque en nuestro pueblo católico tenemos tan poca catequesis previa al matrimonio. Yo lo veo, ¿no? Es decir, 3 años fui catequista prematrimonial. La gente llega viviendo en unión libre, son expertos en anticonceptivos, o sea, llegan a cubrir el requisito. Así llegamos los católicos a cubrir el requisito, pero no hay una preparación. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces se fincó mal. O sea, esa casa que es nuestro matrimonio se construyó sobre la arena. Lo peor fue nulo. Hay muchos casos así. ¿Conoces alguno? Que se han llevado mal desde el día en que empezaron a vivir juntos. Hay gente que ha peleado toda la vida, ¿eh? Nunca ha habido entendimiento, nunca ha habido felicidad. Muy probablemente ahí nunca ha habido matrimonio. Nada que ver con los que se casan enamorados, felices, contentos, y después alguno hace una tontería y lastima ese matrimonio y terminan separándose. No sé si me explico. Es muy distinto. Quien no cuidó ese matrimonio y estaba bien y se descompuso por la culpa de ellos, pero siendo un matrimonio, Dios lo puede restaurar. ¿Qué nos pasa a nosotros? Vemos la consecuencia de que hay tanto problema desde el origen. ¿Cómo nos casamos? A mucha gente dice, es tu marido y aguántese. Yo conocí una señora que así le decía a sus hijas, si es tu marido, aguántate. Y el que le escogía los novios a las hijas era ella. He tenido casos en la oficina donde entra la señora, entra con 1, 2, 3, 4 mujeres, todas se parecen, y la señora vienen a verlo de un divorcio, a platicar, a pedir asesoría, y la mamá me dice, licenciado, venimos a platicarle la historia porque esta de mis hijas se va a divorciar. La mamá es la que me viene a contar. Déjeme platicarle la historia con este infeliz con el que se casó. Señora, ¿me permite tantito afuera? Porque lo que tengo que hablar es con ella. Y cuando me quedo con la señora me dice, licenciado, usted es un hombre de fe, pero somos 5 hermanas y mi mamá ya divorció a 3 y no me la quito de encima. Yo en realidad quiero a mi marido y no me quiero divorciar. Parece de novela, pero eso pasa en nuestra sociedad, ¿eh? Eso pasa en nuestros ambientes. Nos casamos y no salimos de casa de papá y mamá. Vida de perro segura. No es la culpa de Dios, no es la culpa de la iglesia, no es la culpa de la enseñanza de la iglesia que no conocemos o que no vivimos. ¿De quién es la responsabilidad de esos matrimonios que nacen a veces y permanecen en esa condición? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién? Así, cuando señalamos a alguien, 3 dedos apuntan hacia nosotros, ¿no? Es de nosotros la responsabilidad. Se dan muchos problemas alrededor de esto porque no tenemos tiempo hoy, ¿no? No son pláticas matrimoniales, ¿no? Son cuaresmales. Entonces no me puedo detener más en esto. Pero esta falta de acercamiento con Dios, esta falta de amistad con Dios, de confianza en Dios, de proximidad con Dios, tiene un precio muy caro. ¿Cuál sería el plan perfecto en la vida de un ser humano? Preguntarle a Dios en el noviazgo si esta persona es la que quieres para mí, ¿cierto? Pero ¿quién le pregunta? Pues casi nadie. Ya le piden ayuda cuando ya están hasta acá, ya está todo cayéndose, un problemón, pero es que no le preguntaste. Yo creo que el Señor ha de voltear cuando vienen los esposos, las esposas con una vida complicada, llorando por situación, deprimidos, suplicando ayuda, y el Señor yo creo que los ha de ver y a decir, pues, ¿y yo qué? Tú te metiste ahí, tú escogiste, tú has terqueado. No tenía nada que ver con lo que yo quería para ti.
Y el demonio aprovecha además. ¿A qué aprovecha? A empezar a meter discordia. A mí siempre me preguntan, ¿cuál es la primera causa de divorcio? Me han hecho entrevistas donde me preguntan esto. Usted como abogado, ¿cuál es la primera causa? Bueno, todo el mundo dice que la infidelidad, ¿no? Y yo, sí, la infidelidad, bueno, antes eran los hombres, ahora son también las mujeres, ¿no? No voy a contar un chiste, pero hay muchos chistes de esto, ¿no? O sea, sí, ya también son las mujeres. Ya esto está parejito igual. Pero la infidelidad, que es un aspecto muy duro, muy triste que se da en la vida matrimonial, no es el esencial. Por ejemplo, en nuestro contexto, aquí muy en Guanajuato, nosotros, lo que acaba más matrimonios, híjole, va a ver que le voy a caer gordo a partir de este minuto, no sé en qué minuto vayamos a la plática, pero es el matriarcado. El matriarcado. Me dicen a mí las señoras, licenciado, yo primero tuve padres y luego tuve marido. Y metidas todo me decía una señora, oiga Mario, yo no entiendo a mis hijos. Mis hijas, sobre todo de solteras, nunca estaban en la casa y ahora que están casadas no salen de mi casa. ¿Qué hace los hijos metidos todo el tiempo en la casa de los papás? ¿Qué hacen? Esto que estoy diciendo es enseñanza de la iglesia, no es mi criterio. Necesita el matrimonio crecer, entenderse, necesitan enfrentar sus propias responsabilidades, salir adelante. Pero somos muy irresponsables. Muchas veces los padres casan a los hijos. A mí ya me tocó llegar a un templo, precisamente venía a dar una charla, en los salones parroquiales salgo y en el templo está una novia llorando, pero llorando de una manera, ¿qué pasó? Pregunto yo, es que el novio no llegó y pues ya era tarde. ¿Y por qué está llorando la chica? No, pues es que su mamá la obliga a que se quede. Ya le hablaron al otro que anda borracho y que se lo traigan, pero que los case ahorita el padre. ¿Se imaginan la vida de esa mujer? ¿Se imaginan la vida de esos hijos? Somos altamente irresponsables en muchas decisiones que tomamos y esto se traslada a la paternidad y a la maternidad. ¿A qué me refiero? ¿Has oído tú esta historia donde se va a casar el chamaco que no llega ni a los 20 años? A veces tienen 18 y 6 años. Y entonces se va a casar y el papá dice, oye, ¿que ya se va a casar tu hijo? Sí, ya se va a casar. Pues ya ves que salió malo para la escuela, él nunca le gustó. ¿Has oído esto? Oye, pero no tiene ni educación. Todavía ni siquiera madura. Es un mocoso, una mocosa. Sí, pero pues como ya trabaja y ya les van a dar su casa de Infonavit, entonces pues ya. ¿Cuál casa de Infonavit? La van a pagar 30 años. Ni casa tienen. Irresponsabilidad de los padres. El hijo tiene que estudiar. Vives en esta casa, estas son las reglas de la casa y respetas a tu padre y respetas a tu madre. Pero se empiezan a pelear los papás y empiezan a hacer equipo con los hijos. O la mamá o el papá a contrapuntear y se convierte en tierra de nadie ese hogar. ¿Estamos? ¿Conoce algún caso así? ¿Algún caso donde los papás dejaron que se casaran sin importarles nada? No han terminado la escuela, están chicos, no están maduros. Hay jóvenes que tienen 25 años, ya llevan 2, 3 mujeres y ya dejaron hijos con las 3. No, pues es que le han salido bien feas las mujeres a mis hijos, me dice. No, pues sí, señora. Y pobre de la que se enamore, porque usted cada vez que avienta a la mujer lo vuelve a recibir en su casa y hasta le da dinero para que demande a la esposa. Las cosas como son. Somos altamente irresponsables. Desde el que en una situación de matrimonio permite que pase eso, hasta el padre o la madre que tienen hijos chicos y tienen una niñera digital, un iPad, un celular, la televisión, que no molesten, hay que se estén. ¿Quién está educando a tus hijos? La televisión, el internet, los videos de TikTok, y rápido se encuentran pues con toda la porquería que hay en las redes sociales.
Y después los papás dicen, no, es que el niño está insoportable, es que el niño no obedece, es que el niño, pues sí, es que tú no lo estás educando. Va a la escuela de las redes sociales todos los días. Yo me encuentro, todavía uno de mis hijos me dice, pero es que ¿por qué no puedo tener Facebook? Porque el Facebook legalmente lo puedes tener hasta los 14 años. Antes no puedes. Es una cuestión también legal. Hay papás, decíamos ayer, ¿no? Que hay papás que le celebran a los niños cuando dicen la majadería, ¿no? Cuando son chiquitos. Ay, mira cómo dice la grosería. A ver, ven, y que lo repita delante de todos, ¿no? Familias donde no se entiende que somos los entrenadores de nuestros hijos para la vida eterna, no nada más para este mundo. Tú al hijo le transmites tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de responder. Y si no lo hiciste bien, en el purgatorio vas a pagar todo lo que hiciste mal con tus hijos. No creas que no lo vas a pagar. Esos padres que dicen, pues uno los educa y ellos ya, ¿no? Que hagan su vida. No me digas. Así ya, pues ya, tú te lavas las manos y yo ya se lo entregué a Dios. Pues sí, ya se lo entregaste a Dios porque no lo hiciste bien antes y ahora no te quieres enfrentar al reto que es darle un acompañamiento y un consejo adecuado a tu hijo. ¿Ya dolió? Todavía no. ¿Cómo vamos? ¿Bien? No me voy a extender más hablando del matrimonio y las situaciones que se derivan. Intromisión familiar. ¿Se meten las familias en la vida de los esposos? ¿Sí o no? Las suegras no dicen nada. Sí se meten, y todo esto se da en un contexto lejos de Dios. Lejos de Dios. Cuando una familia tiene broncas, una pareja está separando, entonces iban a buscar a la tía que siempre está en la iglesia, a la que nunca quieren, a la que todos critican, a la que le dan la vuelta a ir a su casa porque ahí rezan el rosario. Cuando están en broncas, entonces sí buscan a aquel que está cerca de Dios. ¿Cierto o no? Y la gente que antes te criticaba y la gente que antes se burlaba de ti y la gente que antes te daba el avión, pues es la gente que se acerca con la vida en unas condiciones muy difíciles porque ha vivido sin Dios. ¿Qué es vivir sin Dios? Hay gente que dice hoy, fíjense cómo el demonio es astuto, ¿no? Mucha gente dice, Dios sí, pero iglesia no. Mucha gente dice esto. No, yo sí creo en Dios, pero yo no creo en los sacerdotes. ¿No? Pues no crees en nada. ¿Crees en Dios? No, sí creo en Dios. Muy bien, ¿le obedeces a Dios? Ahí se acabó la amistad, ¿verdad? O sea, sí creo en Él, no, pues el diablo también. Pero la cuestión es que el diablo le dijo, non serviam, no serviré. Y esa frase que Luzbel le dijo a Dios Padre cuando les informó que Jesús iba a venir al mundo y que la tercera parte de los ángeles se reveló con el ángel más bello, que era Luzbel, que se convirtió en Satanás, la frase que Satanás le dijo a Dios Padre fue, non serviam, no serviré. No serviré. Acuérdate al rato que tu marido te pide un café. A ver si le diste también. Non serviam. Cuando tus hijos te pidan algo, que los acompañes, que les expliques, que los lleves, que los acompañes. Cuando alguien enfermo de la familia de tu esposo, de tu esposa, necesite que lo lleves al hospital, necesite que le dejes 100 pesos. Es la actitud que nosotros tenemos. El mal tiene un origen. La actitud de Satanás no solamente la soberbia, la envidia, no. Es el no servir. Y una familia de Dios se construye sobre el servicio. ¿Por qué? ¿A qué vino Jesús a este mundo aparte de hablarnos del Padre? ¿A qué vino? A servir. Todavía por si los atarantados de los discípulos no lo habían entendido, se puso a lavarle los pies para que no se les olvidara ni a ellos ni a nosotros la humildad de servir al otro. Hoy todo el día me ha escrito gente porque publiqué en Facebook unas notas donde bendije abiertamente a una persona, a un líder social que ha armado una campaña a nivel nacional en mi contra espantosa. Y la gente se sorprendió tanto porque le dije, públicamente di el nombre de la persona y dije, te deseo paz, prosperidad y que Dios te bendiga. Esa es mi respuesta.
Mucha gente, ay, es la respuesta de un cristiano. Duele, cuesta porque te tienes que tragar muchas cosas. El primer enemigo que tenemos no es el de enfrente, es nuestro amor propio. El decir, yo tengo razón. Ustedes imagínense que Jesús hubiera sido como nosotros. ¿Cómo estaría ahorita Jesús en el trono? Yo me imagino si se hubieran muerto los romanos, los judíos, todos los que lo crucificaron, le hubiera dicho Jesús, ya llegaron, papá, estos son los que me mataron allá abajo, este fue el que me azotó. Afortunadamente Jesús no es como nosotros. Afortunadamente. Y yo digo, siempre hago la broma y digo, y la Sagrada Familia, porque el modelo es la Sagrada Familia, no como en México que parece la Sangrada Familia. La Sagrada Familia de Jesús, María y José, yo hago la broma y digo, qué bueno que no eran mexicanos, ¿no? Porque yo que conozco bien mi cultura, a los hombres y mujeres de mi nación, imagínense cuando el niño se les perdió en el templo. Si hubieran empezado a echar la culpa entre los dos. ¿No? María le hubiera dicho, pues claro, como no es tu hijo, pues no te importa, ¿verdad? Gracias a Dios. No tenía nuestra cultura, no es cuestión de cultura, es cuestión de santidad. Es cuestión de santidad. Pequeños tips que vamos a dar, fíjense que yo les voy a recomendar a todos, pensé durante el día si traerme o no, el documento del Papa Francisco de Amoris Laetitia, ¿sí? Es un documento, te cuesta 15 pesos, menos que una Coca-Cola de 2 litros, cómpralo. Amoris Laetitia, escríbeme, ahorita les doy mi teléfono. Yo te la mando el documento, pues, si no lo puedes comprar, ¿sí? Procura leerlo. Ahí habla el Papa Francisco de la familia. Ahí dice que, entre muchas otras cosas, que el grave problema que hoy tiene el pueblo de Dios, las familias católicas, es que los niños son huérfanos, aunque vivan con los padres. No reciben atención. Y hace una descripción maravillosa y dice, los padres siempre cansados, siempre ocupados de sí mismos, de sus propios proyectos, de sus propios problemas, y los hijos en una soledad. Dice el Papa en Amoris Laetitia, no se da cuenta el padre que su hijo lo necesita. A veces andamos cuidando las cosas materiales. A una persona se le pierde el celular, bueno, parece que se le perdió, ni la mujer le llora tanto. Las cosas materiales, hay hombres que cuidan su coche, así que no se los va, se agarran a golpes y se lo rayan si les pasa algo. Hay señoras que su casa parece un museo, ahí nadie puede estornudar porque ensucia y la señora se pone toda histérica, ¿no? Esas casas que parecen museo, pero ahí no hay alegría, ahí no hay paz, no hay convivencia, sí, todo está limpio por fuera, pero por dentro está sucio aquello. Les recomiendo mucho que lean el documento de Amoris Laetitia. Hay una parte, numeral 173 me parece que es, hay una parte maravillosa donde el Papa se animó a hablar de cosas que, en la sociedad hoy son pecado mortal. ¿Saben de qué habló el Papa Francisco? De las mujeres que trabajan. Híjole, yo dije, de verdad que este hombre habló con una claridad, el Santo Padre. Necesario que una mujer se desarrolle, si estudió, que ejerza, necesario en muchos momentos. Pero también, dice el Papa, tenemos que reconocer la necesidad de unos hijos ante quien nadie puede sustituir a la madre. Nadie. Y en la casa donde, por eso el crimen ante Dios, cuando un hombre abandona a una mujer, que la deja en situación de tener que trabajar, y los niños quedan solos, siendo contaminados por los medios de comunicación, por las pandillas de la colonia, ¿por qué esa madre no puede estar? Qué grave ante Dios el día del juicio. Y ustedes dirán, sí, hombres malos. Pero yo conozco un montón de señoras que están en su casa y hasta sacan su sillita 3 horas para platicar afuera en la tarde. Señoras que están todo el tiempo metidas en la casa de la mamá, señoras que están dedicadas al hogar, pero no se dedican de los hijos. Eso se da mucho, sobre todo entre la gente joven. Progresar, salir adelante,
comprar cosas. Esta cultura pues que hoy tenemos, donde hemos ido perdiendo las cuestiones más esenciales. Para que una familia pueda ser una comunidad de amor, de vida, dijimos que la felicidad, ¿qué dijimos que es? Uy, no, ya se durmieron. Miren, voy a hacer una crítica hacia el interior, ¿eh? Hay algo que le tenemos que reconocer a los protestantes. Yo se los reconozco. Hay gente que odian a los protestantes. No, yo no los odio, ¿no? Un católico no odia a nadie. Yo digo, pues bueno, o sea, es como los que están en las sectas y odian a los católicos, ¿no? Que porque somos idólatras, que porque somos… Uno dice, bueno, pues no que eras cristiano. O sea, pues, un cristiano se supone que no odia a nadie. No, yo quiero hacer este comentario en algo que hay que reconocerle a los evangélicos, pues, a todos los hermanos separados. Recuerden que dentro del mundo evangélico no todos son sectas. Hay algunas que son iglesias, ¿sí? Con las que compartimos incluso sacramentos. ¿Sí sabían eso? Sí. Bueno, pues le veo cara a muchos de que no, pero otro día que me invite el padre y platicamos de eso acá. Algo hay que reconocerles a ellos, ¿no? La gente está entrenada para servir a Dios, para dar el evangelio, para predicar, y la gente es muy participativa en las comunidades. Aquí ustedes se acuerdan, antes de la pandemia, había gente que no te quería dar ni la mano en la paz en misa. Los católicos somos así como indiferentes, como venimos a misa y vemos rostros, a veces ni saludamos a la gente, no nos integramos como comunidad. Te integras como comunidad cuando ya estás viniendo un curso, cuando ya estás en un apostolado, y solamente los que vivimos muchos años lejos de la iglesia, en el caso de un servidor hasta de los 16 a los 32 no me paré en una iglesia, ni me confesé, ni nada. Pero cuando regreso a la iglesia, cuando Dios me trae de las orejas de regreso con una enfermedad, yo descubrí que la Iglesia Católica es una familia. Y descubrí que la mejor gente que yo he conocido en mi vida, ¿dónde creen que la encontré? No la encontré en los juzgados, con los magistrados, con los jueces, con los otros abogados, no la encontré con mis alumnos de la facultad, no la encontré con mis clientes, los empresarios, no. La mejor gente la encontré dentro de la iglesia. La mejor gente. ¿Por qué? Porque es gente que no es tu familia, de sangre, y Dios te une de una manera tan especial que cuando tenía 32 años y me estaba muriendo, la comunidad no me conocía. Mi primer maestro, Carlos Cordero, mi primer maestro de evangelización, Carlos, me consiguieron hasta el médico que descubrió qué era lo que yo tenía, ya casi a punto de morirme. Y el año pasado me dio COVID, estuve 12 días en terapia intensiva en el Aranda de la Parra, me estuve muriendo y ahí ya no oró mi comunidad en León, el grupo al que me acababa de integrar. Oraron en todo el país por mí. Todavía hoy voy a congresos y me sigo encontrando gente que se acuerda de las publicaciones de mis hijos y que me dice, hermano, lo veo y es un testimonio porque se le rogó tanto a Dios porque usted no muriera. Yo te aseguro que en nuestra familia de sangre a veces ni oran por nosotros. Pero en la iglesia te encuentras una familia. En la iglesia te encuentras gente que ya entendió que vivir lejos de Dios es vivir mal. Y que cuando estás cerca de Dios y estás consciente de que vas a rendir cuentas de tu vida, de que vas a ser juzgado por tus actos, de que tienes que esforzarte para ser la mejor versión de ti mismo que se pueda, bueno, pues trata uno de hacerle la lucha, ¿no? O sea, a mí me marcó mucho, hace como 2 años fuimos a Mezcatitlán allá con el padre Carlos Cancelado. Me quedé platicando con Carlos ahí con el padre Carlos ahí un buen rato. Y el padre Carlos Cancelado tiene un testimonio que cada vez que Carlos lo cuenta a mí me sigue impactando. Él murió, llegó al juicio con el Señor. ¿No lo conocen, Carlos Cancelado? Bueno, los que no lo conocen, métanse a internet, ¿no? En lugar de ver a Pati Chapoy. Carlos Cancelado, testimonio. Tiene un testimonio sobre el infierno que me canso a ver si no se confiesan después de verlo. Este hombre, Carlos Cancelado, dice que cuando él se presenta ante Dios, lo mismo que dicen desde Santa Catalina, todos los místicos, los santos de la historia,
católicos que han dicho de qué se trata el juicio, todos han dicho lo mismo, Son 5 preguntas. No las voy a decir aquí, pero te juzgan sobre 5 aspectos. La primera pregunta que te hace el Señor es: ¿cuánto amaste a tu esposo? ¡Uf! Ahí ya. ¿Cuánto amaste a tu esposa? La primera pregunta. Porque hiciste unas promesas frente a Dios, ¿cierto? Nadie te obligó. Y es la primera pregunta que te hace. Y Carlos platica las preguntas que él tuvo que responder. Pero ¿cuánto amaste a tus hermanos? O sea, fuera de su iglesia, de su sacerdocio, fuera de su familia, de sus hermanos, su madre, le preguntan: ¿cuánto amaste a los demás, a tus hermanos? Y entonces el Señor le deja a él ver escenas de su vida para que él mismo se valore. Dios no nos juzga. Todos los que han ido y a los que Dios les ha dado la misión de regresar han dicho: es que Dios no te rechaza. Tú eres el que sabes qué hiciste y cómo moriste. Tú puedes ver en ese momento la condición de tu alma, y muchos saben que al cielo no pueden entrar, la gran mayoría. Y otros saben, como el padre Stephen Shire, que también le recomiendo mucho, lo entrevistó a la Madre Angélica, búscale, sacerdote que fue al infierno, ¿no? La Madre Angélica lo entrevistó, él tiene varias entrevistas, él también narra exactamente lo mismo, ¿no? Nomás que a él sí le dijo el Señor, le dijo: tú, al final cuando él ve la película de su vida, él dice: sí, Señor, yo sé que me corresponde el infierno. Era sacerdote. Y entonces era un hombre que, si tenía una cualidad, es que rezaba el rosario todos los días. Y era un hombre mariano, pero era un sacerdote, como él dice, un sacerdote tibio, que predicaba lo que a la gente le gustaba oír, que se llevaba bien con todos, ¿no? Un sacerdote que procuraba llevarse bien, a nadie hacía enojar, recibía muchas ofrendas, shalala, su comunidad lo quería mucho. Pero cuando él ve su vida y ve su sacerdocio, él dice: sí, Señor, yo sé que me corresponde el infierno. Y sale María Santísima y le dice: hijo, pero es tu sacerdote. Y el Señor, delante del padre Stephen, le contesta a su mamá y le dice: sí, mamá, pero él fue sacerdote para sí mismo, no lo fue para mí. El caso de Carlos Cancelado es un caso similar, pero que nos va a ejemplificar mucho antes de entrar a recomendaciones, a los tips que nos vamos a llevar hoy en la noche. El padre Carlos Cancelado dice que cuando está viendo la película, va en la tercera pregunta de su juicio, él en algunas de esas escenas, todavía él viviendo en Colombia, él ve cómo entra a una panadería y el Señor le permite ver el momento en que va saliendo de la panadería, trae los panes que había comprado y hay un mendigo en la calle. Y entonces el mendigo le dice: quiero pan. Y él saca un pan de la bolsa y se lo entrega al mendigo. Pero él está en su juicio y siente que Dios le está mostrando eso como una falta. Y él se quiere defender y le dice: Señor, pero le di pan. Y el Señor le contesta y le dice: sí, pero le diste el que no te gustaba. La obra no fue perfecta. No sé si el ejemplo nos sirve a todos, ¿no? Porque al esposo, a los hijos, al patrón que nos da la confianza y nos da trabajo, a veces les damos las obras. Muy católicos, pero llegas a una oficina, te tratan con la punta del pie, la enfermera te canaliza mal, la gente te deja esperando, se le muere la gente por negligentes. Muy católicos, pero ¿cómo somos? Llegamos a las oficinas y la gente trae su medalla de San Benito, pues sí, pero trata mal a toda la gente, no hace lo que tiene que hacer, llega tarde, está chismorreando, están coqueteándose entre ellos, desatendiendo al que está necesitando un servicio, y todos son católicos, Hay que reconocerle algo a los protestantes, al menos a la gente la hacen activa, no están viviendo en la verdad completa, porque la verdad revelada por Dios está en esta iglesia. Esta es la iglesia que fundó Cristo. Pero los ponen muy activos. A nosotros nos falta eso. ¿Por qué nos falta? Porque cuando a mí alguien me dice: no, Mario, pues sí, un señor me dice después de una plática hace un tiempo:
Es que suena muy bonito todo, pero es que ya los hijos ya no son como los de antes. Señor ya grande. Le digo, no, señor, no es que los hijos ya no sean como los de antes, es que los padres ya no son como los padres de antes. Los que hemos fallado somos nosotros. Yo con más de 40 años veo mi generación y digo, Dios mío, llegamos a veces con nuestros 4 hijos y de verdad, somos una familia de apestados. O sea, nos dijeran, ya lo menos que nos dicen es si no tenemos televisión, ¿no? Pero es un signo de tantos niños, qué horror. Hay mujeres que ya no quieren tener hijos, muchas. No quieren, y cuando los tienen, bueno, los tratan que se nota que no querían, porque no tratan con amor a sus hijos. Y estás lastimando a una persona que va a crecer y va a lastimar a su vez a sus propios hijos. Estás heredando una cadena de maldición en tu propia sangre. Heredamos todo, heredamos los vicios, heredamos las virtudes, pero también heredamos los prejuicios, los vicios, los escrúpulos, heredamos la ignorancia. ¿Qué fue lo que dijo Mario ahí en la noche, en los cuaresmales el jueves? ¿Quién sabe? Yo no lo entendí, pero nos quedamos fuera. Dice el Señor, insisto, por ignorancia perece mi pueblo. 317 es el número de Amoris Laetitia que deben de leer. Cómprenla, ¿no? Y si no, bueno, ahorita les doy, o la subo a las redes sociales ahí para que la vean. Cosas muy sencillas en este cambio que muchos piensan que es un cambio cultural, pues sí, las sociedades van cambiando, pero el problema es que nosotros nos hemos ido alejando de Dios. ¿Por qué hubo una guerra cristera hace 100 años y hoy no la hay? Hoy, 4 sacerdotes mexicanos por hablarle al pueblo antes de las elecciones, los metieron a proceso legal. Conozco bien los casos. Hoy hay una persecución religiosa en México. Hoy están cancelando derechos civiles. Pero imagínense el grado de ignorancia que tenemos, que esté el católico allá en el Zócalo de la Ciudad de México en la noche del 15 de septiembre, y entonces sale el presidente de México y dice, no dice viva la Virgen de Guadalupe, como dijo el cura Hidalgo, no, sale y dice, viva la fraternidad universal, o sea, viva la masonería, condenada por 11 papas. El que es masón está excomulgado. Enemigos de la iglesia, claro, como él es masón, él sale y dice, viva la fraternidad universal. Un católico y aplaudiendo, viva, dice. En la tierra de Santa María de Guadalupe se aprobó el aborto. ¿Por quién? Por el mismo partido político del presidente que insistió por todos los medios. ¿Eres católico? ¿Qué? No, es que no tiene nada que ver. Vamos a separar la religión, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios. No sea payaso, esa cita bíblica no se aplica. Esa cita bíblica la usó la masonería con Juárez para perseguir a la iglesia en el siglo XIX. Las leyes de reforma fueron una persecución. La masonería ha controlado el gobierno en México, es anticlerical y anticatólica. ¿No lo sabía? Pues acérquese a instruirse. Porque hemos perdido nuestra identidad como católicos. Ya la gente no respeta a los sacerdotes como lo respetaba antes. ¿En cuántas casas de nuestra comunidad se reza el Santo Rosario? Tips muy concretos, ¿no? Queremos estar como familia cerca de Dios, ser una comunidad de amor en nuestro hogar. ¿Por dónde empezamos? Miren, no es tan complicado. En esta semana hemos hablado del perdón, ¿cierto? ¿Ya se pidieron perdón? Se pellizcan todavía, ¿sí? Hemos hablado de pedir al Señor que nos sane de heridas, traumas, resentimientos, ¿cierto? Incluso hablamos de que para mañana hay que hacerle una carta al Señor. No voy a pasar lista a ver quién la trajo, ¿no? Pero te va a hacer mucho bien. Escribirle una carta tú a tu Padre de lo que le quieres decir, ¿no? De lo que le quieres decir. Voy a mencionar en estos últimos 3 minutos unos tips muy sencillos que podemos hacer para empezar a acercarnos. Y van a ver que son tan sencillos, pues sí, pero no lo hacemos. Bendecir los alimentos en la casa. Me decía una señora, pues, ¿qué bendigo si nunca comemos juntos? Pues coman juntos.
La familia, la comida es un tiempo de convivencia. No, yo le pongo sus tortas ahí para que él se arregle. Pues procuren comer juntos. Bendice los alimentos. Pues yo estoy en la fábrica, pues saca las tortas que te manda tu mujer y verás qué testimonio y qué buen ejemplo le vas a dar a tus compañeros de trabajo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por esos alimentos que recibo de ti. Bendice las manos de quien las... Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si estamos en casa y tenemos la posibilidad, bendecir los alimentos. Levante la mano quien en casa todos los días bendice los alimentos. Bueno, no bajen la mano. Nosotros mismos damos cuenta, lo hemos perdido esto. Por lo menos la comida, aunque debería de ser los 3 alimentos, todos los alimentos, cada vez que estamos ahí, en nuestra casa hay 2 altares, recordémoslo. El altar del pan, que es la mesa donde comemos, y nuestra habitación, que es el altar del matrimonio, de la intimidad. Es un lugar sagrado. Por eso no se deben de ver ni de hacer porquerías, porque son lugares sagrados. Yo conocí a una psicóloga que en su casa tenían una víbora de esas que venden en la feria, así que se mueven así, son de madera. Y cuando alguien empezaba a criticar de su familia o empezaban a decir groserías o a pelearse, agarraban la víbora y se la entregaban al miembro de la familia que empezaba a hacer cosas malas. Y ya se callaban y no echaban chisme y no hablaban mal de otras personas. Bendecir los alimentos. ¿Estaremos de acuerdo? ¿Lo podremos hacer? Hombres que a partir de los cuaresmales del 2022, en esta casa, gracias a Dios, se bendicen siempre los alimentos. Eso sí sería un cambio, ¿no? Valieron la pena los cuaresmales, porque bendices los alimentos, porque estaban mal preparados, quizás no te hagan daño. La bendición tiene muchos efectos. Segundo, bendición de los hijos, bendición del esposo, bendición de la esposa. ¿Sabes el poder que tiene tu bendición? No lo sabes, por eso no lo haces. Te lo decía yo ayer, tu bendición libra a tu hijo hasta de la muerte quizás. No sabes lo que ese día le tiene deparado. El destino a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, lo vas a librar de un accidente. Bendíganse entre esposos todos los días. Bendice a tus hijos. No nada más, porque muchos hacen un garabato. Ay, ya se va a dormir, hijo, sí. Ay, que Dios lo bendiga. Vámonos. No. Te lleva 1 minuto bendecirlos, 1 minuto. 1 minuto. Te pasas más peleándote con el wifi que no agarras. 1 minuto. Bendíganse. Vas a ver además cómo cuando hagas el recuento te vas a dar cuenta claramente que la bendición sí tiene un efecto. Hay que hacerlo todos los días. Alguien a partir de esos cuaresmales va a bendecir a su esposo, a sus hijas, no a tu suegra. Sí, porque muchos van a decir agua bendita y, ¿no? Sal de ahí, Satanás. No, bendecir, ¿sí? Tercero, rápido, oración en familia. Oye, no, si es un problema que se sienten, pues es que no se van a estar quietos, ni van a dejar de ser tan rebeldes, ni van a dejar de desobedecer, ni nada, hasta que ores. ¿Cuánto? 5 minutos. Además, los niños después de 15 ya están o dormidos o desesperados. 5 minutos. Una oración, 5 minutos. Que te vean de la mano con tu esposa haciendo oración, con los ojos cerrados. Cuando tú estés muerto desde el cielo, vas a ver a tus hijos haciendo eso con sus propios hijos. Lo vas a ver cuando hayas muerto, cómo tus hijos van a repetir. Tú vienes al Santísimo a la hora santa, traes a tus hijos, que los niños están medio distraídos, que tienen sueño, que la tarea, que se aburren, pero te ven de rodillas implorando a Dios y dándole gracias por todo lo que recibes. Tus hijos lo van a hacer y van a saber a quién buscar cuando estén en necesidad. Y cuarto punto, privilegiar la asistencia a misa. Si yo pregunto, levanten la mano los que vienen a misa, la gran mayoría van a levantar la mano, ¿no? Vienen a cuaresmales, pues bueno, ¿no? Supongo yo que el domingo sí venimos a misa. Pero si se fijan que es la hora del diablo es 1 hora antes de venir a misa. Ustedes analicen en las casas. Empieza el peleadero. Pasa cualquier cosa. No pudimos llegar a misa.
Cuando se viene a misa, se viene a celebrar y a recordar el sacrificio de Jesús. Pero es una vivencia, es una fiesta. Podemos venir a ver a nuestro Padre y podemos arrodillarnos frente a Jesús y recibirlo. Imagínate toda la riqueza que hay en una misa. Un hombre inteligente, ¿qué hace? No está en el celular en la mesa. No está ignorando a su familia, a su esposa. Un hombre inteligente le dice a su hijo: a ver, hijo, yo me acuerdo que en la Biblia había un chaparrito que se subió a un árbol y desde ahí le gritaba a Jesús. Jesús, no sé, búscale, creo que se llamaba Zaqueo. A ver, búscale en San Google. Zaqueo, la Biblia, cita bíblica. El niño va a ir, nunca se le va a olvidar lo que encontró. Ponlo a que te lo lea. ¿Vas a comprar películas pirata? Pues compra de vidas de santos. Cosas que valgan la pena. ¿Vas a comprar MP3, discos? Muy bien. ¿Por qué no compras predicaciones? No necesitas ni comprarlas. Están en internet. Todos esos hábitos tienen que ver con privilegiar la misa. ¿Vinieron a misa tus hijos? Cómprales algo saliendo, que sea una fiesta. No se me olvida nunca, me dice la gente mayor, que mi padre nos llevaba y saliendo de misa nos daba $1, la paleta, pero llegábamos contentos, sin gritos. Son cosas que marcan a un ser humano para toda su vida. Pero si vienes a misa siempre peleando, si venimos a misa jetones, callando a los hijos, gritándonos, ¿me estoy explicando? Debemos de cambiar estos hábitos. Y no lo olvides, te iba yo a decir rezar el Santo Rosario, pero bueno, son cuaresmales, ¿no? Si me vuelven a invitar, damos otra parte y hablamos como del siguiente paso, pero estas son cosas que tenemos que retomar. Cómprate unos juegos de mesa. Hay juegos de mesa católicos, Memorama, un montón de juegos católicos. Tienes hijos de 10, 12 años para abajo, hay juegos para ellos. Te cuesta 20 veces más un disco para un PlayStation o cualquier porquería de esas. Convive con tus hijos, explícales un pasaje de la Biblia. Y si es mucho pedir, para terminar, no podemos hablar de comunidad en la iglesia sin decir esto: intégrate a tu parroquia. Intégrate a tu parroquia. Mis mejores amigos son católicos practicantes. Mis mejores amigos. La gente que yo más quiero en el mundo. A mi esposa la conocí en la iglesia, en las asambleas de oración de la Renovación Carismática. O sea, además de todo, la bendición que te llega de estar cerca de la iglesia. Muchos que estamos fríos a lo mejor me escucharán y dirán: pues yo sí le hablo al Padre Víctor, ¿no? Pues ¿qué tendrá de maravilloso venir? Hasta que lo vives te das cuenta. Todas las bendiciones. Aquí no es como en las iglesias protestantes que te van a dar una despensa y que te consiguen trabajo y te dan una lana, ¿no? No. Aquí te dan la vida eterna. Y te ayudan, la instrucción de la iglesia ayuda para ser felices y para poder reacomodar nuestra vida. ¿Hacemos el compromiso o no lo hacemos? ¿Seguros? Ahora vamos a pedirle a San Miguel que tome la foto. Levanten la mano el que se compromete a hacer esto en su casa. Miren que la foto el día de su juicio se las van a poner, ¿eh? No bajen la mano, no le saquen. Levanten la mano los que se comprometen a intentar hacer todo esto. Muy bien, voltea a ver a los demás. Cuando estés en tu casa peleando con tu esposa, con tu esposo, batallando con los hijos, viendo que ya no te da tiempo, desesperado, con estrés, que no hay lana, que hay una bronca, acuérdate que otro en su casa, muchos otros, están pasando lo mismo que tú. Esto es ser iglesia. Y cuando pidas, no nada más pidas por ti y por los tuyos. Pide por toda esta gente que no conoces. Pide por los que predicamos la palabra. Pide por tus sacerdotes. Eso es ser iglesia. La única oración que Dios no escucha es la que no haces. Dios te escucha siempre. Aunque tú te quedes dormido mientras le hablas, Él te escucha. 1 minuto de oración puede ser el cambio entero en una vida, hermanos. El cambio entero. Así es que, ¿sí se comprometen o no? Levante la mano quien ya empezó su carta.
Qué poquitas cartas, ni los reyes. No, hay que echarle ganas, ¿no? Hagan su carta. Yo les garantizo que el hacer esa carta va a ser un ejercicio espiritual maravilloso. Ya verás. Yo tengo un montón de testimonios, ¿eh? No se imaginan escribiendo una carta a Dios lo que vive la gente. Unos testimonios impresionantes. Hay gente que no la acaba porque no deja de llorar. Hace mucho a lo mejor que no hablas con tu papá. Hace mucho. A los predicadores pasa mucho eso. ¿Me regalas 5 minutitos? Así nos dice la gente. ¿Me regalas 5 minutitos? Con mucho gusto si puedo, pero no es conmigo con el que hay que hablar. No es conmigo. El mejor consejo, la sabiduría para manejar tu familia, la alegría que le hace falta a tu corazón, la paciencia que necesitas, el amor que te hace falta para darle a los tuyos, ese solamente te lo puede dar Él. Con nuestro esfuerzo basta. Con nuestro esfuerzo basta. Tómate un retiro, ven a la iglesia, intégrate a un apostolado, ve a una comunidad de oración, busca retiros. Ya está bajando mucho la pandemia, ¿no? Rogamos a Dios. Parece que este es el último año de la pandemia. Sobrevivimos, yo por poquito y no lo sobrevivo, pero aquí estamos. Hay que tratar el tiempo que nos queda en este mundo de hacer las cosas bien. Sobre todo, hoy yo veo aquí, bueno, veo y espero que sean matrimonios, ¿no? Yo veo muchas parejas, ¿sí? Bueno, pues algunos, por ejemplo, de los que hoy están aquí, que es un matrimonio, las cabezas de una familia, les quedan muchos años, ¿no? 20 años juntos, 30, 40, a otros no, les queda 1 año, 5, ¿no? Pero a la gran mayoría, pues sí, les quedan bastantes años juntos. Que no sea esto un calvario sin Dios, que hasta las penas y los problemas los vivamos de una manera diferente. Vamos a pedirle con todo nuestro corazón a Dios que nos lo conceda y vamos a hacer una oración para despedirnos, ¿sí? Gracias por haber venido. 52 años de casados. Vamos a darles un aplauso a los hermanos. Bendito Dios. Son un ejemplo. Sí. Cuando tú cumplieras 52 años de casado, ¿no quisieras estar con tu esposo en las pláticas cuaresmales en el templo de tu parroquia? Pues sí, ¿no? Entonces, gracias por el testimonio y por el ejemplo. Vamos a hacer una oración, por favor, para despedirnos en 1 minuto, rápido, no nos tardamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, terminamos muy emocionados, muy conmovidos por tus palabras que hoy nuevamente nos dices. Ayúdanos, Señor, a perseverar en nuestra familia, a dar testimonio a nuestros hijos como padres, para que el día de mañana, Señor, tú nos digas: hoy ha llegado la salvación a esta familia, a esta casa. Queremos sentirnos dichosos, Señor, de escuchar esas palabras. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y danos la perseverancia para seguir escuchándote y para sentir tu amor nuevamente. Todo esto, Señor, te lo pedimos por Cristo que vive y reina. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, buenas noches. Mañana les doy datos de cómo en internet les puedo mandar a Moris Leticia. El que pueda, cómprela, ¿sí? Y si no, yo se los mando con mucho gusto. Que descansen. Buenas noches.